Buenos días a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a este ciclo de 3 webinarios acerca de la enseñanza de los derechos de la infancia en contexto. Quisiera saber si dentro de las personas presentes hay alguien que no haya asistido al webinario anterior. ¿Puede, por favor, manifestarse las personas que no hayan asistido al webinario anterior? Bueno, parece que estábamos todos presentes en los webinarios anteriores, o en todo caso en el segundo. Me alegra verlos de nuevo y poder compartir con ustedes este tercer y último webinario del año. Voy a compartirles mi pantalla. Aprovecho para saludar a los colegas del equipo EVI, a los formadores del equipo EVI y al ingeniero Miguel que nos acompaña aquí con la parte técnica del webinario. Muchas gracias a todos por su colaboración. Entonces, como decíamos, estamos en un webinario en donde vamos a trabajar sobre la enseñanza de los derechos de la infancia en contexto. La agenda del día de hoy la pueden ver en pantalla. Vamos a trabajar de nuevo alrededor de 3 derechos y vamos a tratar de darle 30 minutos a cada derecho, a estrategias para enseñar el derecho, cada uno de los derechos que vamos a trabajar hoy. Vamos también a hacer una pequeña pausa hacia las 9:10 de la mañana. Hacia el final, después de las conclusiones, vamos a cada uno de ustedes les pediremos que complete un cuestionario de cierre acerca de los 3 webinarios. Así que les agradezco puedan quedarse con nosotros unos minutos después de las 10 de la mañana para completar ese cuestionario que para nosotros es bien importante tener su retroalimentación. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Vamos a trabajar sobre 3 derechos de la infancia, a saber, el derecho a ir a la escuela, el derecho a ser protegido y el derecho a la igualdad. Como les había comentado el webinario pasado, esos 3 derechos fueron seleccionados con la colaboración de los docentes que trabajaron con nosotros en los webinarios del año pasado y que nos ayudaron a identificar los problemas más importantes a los cuales se enfrentaban los niños en sus comunidades. El segundo objetivo del webinario es comprender cómo esos 3 derechos, el derecho a ir a la escuela, el derecho a ser protegido y el derecho a la igualdad, se manifiestan en la vida cotidiana de sus estudiantes. Y finalmente, nuestro tercer objetivo es apropiarnos estrategias didácticas para enseñar esos 3 derechos en el aula. Vamos entonces a empezar por el derecho a ir a la escuela. Tal como lo hicimos la vez pasada, hoy vamos a trabajar siempre a partir de casos reales o en todo caso verídicos y contextualizados. El caso que ven en pantalla es el caso de Santiago. Quisiera pedirle a algún participante si por favor nos puede ayudar con la lectura. Buenos días. Buenos Sí. días, profesora Amalia. Gracias, la escuchamos. Dice, me llamo Santiago, voy a una escuela que está a 2 horas de mi casa. Mi profesor no habla quechí, así que nos da todas las clases en español. No quiere que hablemos el quechí en clase porque dice que en la escuela hay que aprender un idioma útil, que el quechí no nos va a servir para salir adelante en la vida. A los niños que hablan español en casa les va bien. Yo, en cambio, tuve que repetir el primer grado. y creo que este año me va a tocar repetir de nuevo. Como la escuela queda tan lejos, ya no tengo tiempo de ayudarle a mi papá en el campo. Él trabaja mucho y dice que la escuela es para haraganes. Siento que estoy perdiendo el tiempo y tengo ganas de salirme de la escuela para ponerme. Bueno, tal como lo hicimos la vez pasada, vamos a empezar por trabajar unas preguntas alrededor de este caso. Estas son preguntas que podemos hacerles a nuestros estudiantes con miras claramente a desarrollar su comprensión del caso, pero sobre todo invitarlos a reflexionar y a
y a comprender los diferentes puntos de vista que se manifiestan en este texto. ¿Quién se le mide a ayudarnos con la primera pregunta? ¿Por qué será que el profesor de Santiago piensa que el quechua no es importante? ¿Qué les parece que podría ser una respuesta posible a esa pregunta? Buen día tengan Buenos todos los días. compañeros. Yo me animo a responder esa pregunta. Fíjese de que yo pienso de que está mal, ¿verdad? Porque es importante tener conocimiento para poder desenvolvernos en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? En lo particular, pues a mí me cuesta un poquito, yo sé que sí, pero no es como creía que lo sabía, ¿verdad? Pero sí puedo desenvolverme con mis alumnos porque dar la clase directamente en español y los niños que no saben, pero ni una pizca de español, se quedan como, wow, ¿y qué es esto? Wow, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Entonces pienso de que es muy necesario, ¿verdad? Saber porque en algún trabajo o en alguna emergencia y usted no sabe dar su lengua materna o cualquier otra, entonces sí pienso yo de que es muy necesaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por ese punto de vista muy apreciado. Quisiera que alguien nos ayude a decir o tratar de entender cuál creen que sería el punto de vista de ese profesor de Santiago que está descrito en el texto, aunque no estemos de acuerdo con él. Eh, ¿Cuál sería un discurso que podría estar presente entre algunos profesores que podrían pensar que el quechua no es importante? ¿Alguien conoce ese punto de vista posible de algunos profes, de algunos padres de familia de pronto también? Veo a la profesora Amanda que levanta la mano. Profesora Amanda, la escuchamos. Gracias, buen día compañeros. Fíjese que en mi escuela se dio un caso hace muchos años Ujú, y lo que había era desinterés de la compañera en aprender el idioma o ujú, en tan siquiera buscar quién le pudiera apoyar con estos niños. ujú, ujú, Y esa es la situación que se vive en muchos lugares, ¿verdad? Que el maestro espera que sean todo el grupo de alumnos quien se acople al estudiante y no el docente acoplarse al grupo, pues, ¿verdad? A la cultura del área donde ujú, le toca trabajar. Nosotros como docentes, ujú, pues, tenemos que ser bastante conscientes en este sentido, de que nos toca esforzarnos y, y hacer todo lo posible porque el estudiante pueda comprender. En este ujú. caso, pues yo tuve un caso de un niño que era ya el cuarto año que repetía primero, Mm, pero era lo mismo, era porque él no entendía. mm. Entonces le tuve que enseñar a leer, pero en sí, gracias. Bueno, muchas gracias a usted por ese testimonio que nos ayuda entonces a confirmar que este tipo de situaciones aún son muy corrientes, ¿cierto? Que no haya de pronto interés o que no se entienda la necesidad de que los docentes también puedan hablarle a los niños en su idioma, en particular para el aprendizaje de la lectura y la escritura, que es tan difícil, ¿no? Entrar en la lectura y en la escritura para los chicos, en particular en español. Entonces, bueno, creo que la respuesta de la profesora Amanda también nos ayuda a responder la segunda pregunta que está aquí en pantalla, saber por qué razón Santiago tuvo que repetir su primer grado, pues porque le costaba mucho seguir la clase en español, ¿no? Y bueno, y aquí también me gustaría que tratáramos de evidenciar el punto de vista del Papa de Santiago, aquí en el texto, que dice que la escuela es para haraganes. Eh, ¿Qué quiere decir con eso el Papa de Santiago? De dónde sale esa idea? ¿De dónde creen ustedes que sale esa idea? ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese punto de vista anteriormente de la parte de algún padre de familia, de pronto que nos cuente, que nos desarrolle un poquito la vivencia? Sí, licenciada, yo pienso de que se ha traído de tiempos atrás, ¿verdad? Donde la gente creía que la preparación, la educación, pues no era importante porque le decían a uno, qué estudio ni qué nada, ¿verdad? Yo como Mm, con mi sartén, con mi canasto, con la lavada de ropa, ¿verdad? O con la busca de cardamomo. Eso es lo que le decían a uno antes, ¿verdad? Entonces, como ujú, que no le daban tanta importancia como ahora.
¿verdad? En lo personal también había otras situaciones que decían de que a la mujer pues no se le daba la preparación, si al caso era el varón, ¿verdad? Porque el varón le tocaba mantener, en cambio la mujer pues era mantenida, ¿va? Esto era lo que decían antes, pero viéndolo ahorita en estos tiempos, yo pienso de que es muy importante, ¿verdad? Y cabalmente yo soy lo que propicio, ¿verdad? Y les hablo a mis padres de familias ahí en las escuelas, diciéndoles de que es importante, porque muchos dicen, mira, señor, nosotros nos ganamos la vida cortando cardamomos, sembrando, el estudio pues no sirve, le digo, claro que sí, porque no van a estar toda la vida, les digo yo, llevando sol, llevando agua, ¿verdad? O teniendo un trabajo donde los exploten, ¿verdad? Teniendo un sueldo de hambre. Entonces, pienso de que desde antes, ¿verdad? Y tal vez en algunos momentos todavía aún se maneja, ¿verdad? Ese pensamiento, es decir, que el estudio no sirve, no funciona, ¿para qué? Es más, hasta en gente preparada se ha escuchado porque dicen tanto estudiar, tanto preparar para no tener trabajo o tener un trabajo mediocre, ¿verdad? O tener un trabajo donde apenas si le pagan todo lo que él invirtió en sus estudios o ella, ¿verdad? Entonces, pienso que sí, tal vez esa era la mecánica o el pensamiento, el sentir de las personas de años atrás, pero que aún en nuestros días aún se escucha, ¿verdad? Solamente licenciada, gracias. Muchísimas gracias, profesora, que no leo su nombre, solo dice Moto, pero le agradezco mucho. Le agradezco Vicky mucho. Fernández, Vicky, licenciada. muchísimas gracias, Vicky, muchas gracias por su intervención y su testimonio. Sí, de acuerdo. Entonces, la profesora Vicky nos confirma que aún se escuchan puntos de vista de este tipo, así que sigue siendo importante el trabajo que hacen las profesoras como Vicky de sensibilización de los padres de familia, ¿no? A la importancia de la educación de sus hijos. En todo caso, en este caso, aquí como lo presentamos en este caso, la idea es darles a ustedes una herramienta para que puedan trabajar con sus estudiantes este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces ya ven cómo a partir de un texto, de un caso que puede, digamos que puede resonar en la cabeza de sus estudiantes, pues porque es un caso que probablemente han vivido o del que han oído hablar, se pueden generar toda una serie de cuestionamientos que son importantes y profundos y que podemos trabajar con ellos. Y pues obviamente la última pregunta es clave, ¿no? ¿Cómo se siente Santiago en esta situación? Pues el resultado de que, por un lado, no le hablen en su idioma en el aula, ¿no? Y por el otro lado, su padre tenga una postura crítica hacia la escuela, pues a él lo desmotiva mucho, ¿no? Entonces este probablemente es un niño que va a terminar dejando la escuela, ¿no? Que es lo que realmente queremos evitar. Y desde una perspectiva de derechos, por supuesto, es un niño cuyo derecho a la educación va a ser vulnerado. Entonces ya ven, por toda una serie de circunstancias ligadas, por un lado, a la calidad de la educación y pues obviamente a la falta de apoyo, ¿no? De su padre o de sus padres, pues es un niño que muy probablemente va a ver su derecho a la educación vulnerado. Y bueno, lo que también podemos hacer con los chicos cuando trabajamos este tipo de casos es pedirles que reflexionen sobre su propia situación. Ellos ya conocieron la situación de Santiago a través del texto, ¿no? Podemos pedirles a los alumnos que reflexionen, bueno, ¿cuánto tiempo se demoran ellos? Santiago se demora 2 horas en llegar a su escuela. ¿Cuánto tiempo se demoran ellos en llegar a la escuela? El profesor de Santiago solo habla español y dice que no hay que hablar quechua. ¿Cómo es la situación en la escuela en donde nosotros estamos? Bueno, el papá de Santiago dice que la escuela es para haraganes. ¿Qué dicen los padres de nuestros estudiantes, ¿no? Eso también permite que los niños por un lado, que tomen conciencia de una situación en donde ellos son afortunados. Probablemente muchos de ellos sí tienen profesores que hablan quechua. Probablemente muchos de ellos no se demoran 2 horas, ¿no? Y probablemente muchos de ellos sí tienen papás que los apoyan, ¿no? Entonces, todo eso es importante también tomar conciencia, pero para aquellos que no tienen la suerte digamos, de tener todos esos elementos a su favor, pues podemos ponerlos sobre la mesa y discutirlos con ellos, ¿no? Ahora, para terminar nuestra reflexión sobre este primer derecho, el derecho a la educación, quisiera invitarlos a ustedes
a ingresar a Mentimeter. Allá ahora Miguel nos va a dar las instrucciones y responder a la pregunta siguiente. Desde su punto de vista, ¿se debe o no hablar quechí en el aula? ¿Por qué razón? Les dejo 5 minutitos para expresarse sobre esta pregunta en Mentimeter. Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos a este tercer webinar. Saludos, Susana, muy amable. Acá, como siempre, les voy a dejar en el chat el enlace por si ustedes están a través de su teléfono móvil o tableta, pero si están a través de su computador, pues también acá está la página menti.com con el código para poder contestar. La pregunta, desde tu punto de vista, ¿se debe o no hablar quechí en el aula o por qué razón? Ya nos llega una de las primeras respuestas y dice sí, porque es el idioma materno del niño y con ello él comprende y puede desenvolverse de mejor manera. Otro de los conceptos que nos dan dice es importante ya que es el idioma del niño y niña, por el cual se les facilita la comprensión de la enseñanza-aprendizaje. Otro más, es importante dar a conocer y fortalecer el idioma para valorar la identidad y la sabiduría que tiene cada idioma. Vamos con otro. Definitivamente sí, por muchas razones, conocimientos previos, desarrollo cognitivo, mantener la cultura, etcétera, etcétera. A mi criterio, se debe incluir el idioma quechí, pues es muy importante que el estudiante se sienta identificado, se sienta en confianza con el docente y que no sienta la barrera idiomática que por años ha existido. Leemos uno más. Claro, que si se debe hablar, pero un quechí fluido para no confundir al niño, ya que es su idioma materno. Sí, se debe porque los alumnos no comprenden el 100% del idioma español, por lo que debemos hablar de forma bilingüe para que haya mejor comprensión. Dice el siguiente, sí es muy importante para que los alumnos se expresen en su idioma, para que la educación sea muy motivadora. Vamos con otro, sí, porque se debe enseñar en el idioma materno del niño y él debe aprender ese idioma. Sí, se debe hablar si se conoce y se practica el idioma. Sí, es muy importante ser bilingüe dentro del aula. En lo personal, se debe hablar para no perder la identidad. La razón es para una mejor comprensión, ya que se mantiene una buena comunicación. Otro más, si el medio de comunicación del alumno es el idioma quechí para su aprendizaje. Otro, se debe hablar el idioma maya de la comunidad para que el niño comprenda lo que debe hacer y desarrolle en confianza para desenvolverse. Sí, tiene que hablar quechí porque es el idioma del niño. Sí, se debe hablar en idioma materno del niño para que el aprendizaje sea significativo. Hay otros más. En nuestra obligación como docentes, los niños aprenden mejor en su idioma materno. Otro más, se debe hablar según el idioma de la región y es el idioma materno del niño, ya que en el currículo nacional base está establecido como obligatorio L1, idioma español, y L2, idioma materno. El idioma es una barrera de la comunicación entre el estudiante y el docente. Al no darle la educación en su propio idioma, se están violando sus derechos, por lo que el docente tiene la obligación de actualizarse de acuerdo a su entorno. Uno más, sí se puede hablar quechí, ya que somos un país bilingüista y debemos fomentar el idioma materno. Uno más que apoya el sí. Es importante hablarle al alumno en su idioma materno porque el niño aprende mejor en su idioma. Vamos a leer uno más por acá. Sí es necesario, por tal razón, el Mineduc habilita plazas bilingües para que los docentes puedan atender las necesidades del estudiante. Uno más que apoya el sí. El éxito del aprendizaje en las aulas está vinculado al idioma materno del niño. Debe ser significativo para que el niño comprenda cada contenido. ¿Hay otros mensajes más? Considero que sí se debe hablar el idioma quechí, ya que el niño comprende. Solo vamos a cerrar los micrófonos, perdone. Considero que sí se debe hablar en idioma quechí, ya que el niño comprende y tiene la confianza en el aula. ¿Hay algunos otros más? Este también apoya el sí
Y dice, sí se debe hablar quechí en el aula, ya que es el idioma materno del niño. Esto facilita el proceso de aprendizaje, pues no existe una barrera idiomática e introducir gradualmente el idioma español para fomentar los niños bilingües. Estos son los comentarios que nos han llegado, Susana. Le Miguel, dejo. perdón, también tenemos 3 comentarios en el chat que están muy interesantes. Dice, sí, porque es el idioma del niño y es parte de nuestra cultura. No hay que perder el idioma materno del niño. Otro dice, es importante ya que el alumno no entiende el español, pues el docente está en toda la responsabilidad de explicarle en su idioma. Y el tercero, que se vincula mucho con el tema que estamos tratando, dice, se debe hablar el idioma materno, es un derecho del estudiante. Acaban de llegar otros mensajes más acá. Leo en unos 30 segundos el resto de mensajes. Es importante hablar en el idioma materno del niño en los primeros grados, ya que a través del idioma aprende mejor y relaciona sus aprendizajes. Se debe trabajar de forma bilingüe para que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño o la niña. Es necesario hablar el idioma materno del niño, por lo que ellos aprenden mejor en su idioma materno. Sí, debe de conocer bien el idioma para darlo y no confundir al niño. Y el último que llega dice, creo que sí, porque los niños aprenden con mayor facilidad en su idioma. La educación debe ser bilingüe para facilitar el aprendizaje de todos los niños. Susana, gracias por la intervención. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos los participantes que tomaron la palabra, tanto en Mentimeter como en el chat. Me encanta constatar que el punto de vista de todos los participantes es unánime, sin lugar a dudas. Unánimes estamos todos en decir que es importantísimo hablar el quechí en el aula, que la enseñanza debe ser bilingüe, y se listaron muchísimas razones a favor de esta postura. Se listaron obviamente razones cognitivas, es decir, que el niño aprende mucho mejor en su idioma materno. Se listaron razones de identidad cultural, de motivación, de comunicación fluida entre el docente y el niño, de valoración de la cultura del niño. Incluso se mencionó la enseñanza del quechí o en quechí o una enseñanza bilingüe como una responsabilidad del docente, y incluso se mencionó que sería un derecho de los estudiantes de poder aprender en su idioma y en español claramente, pero también en su idioma. Entonces, bueno, como podemos ver, esto es un consenso y creo que ustedes están perfectamente preparados como docentes para defender este punto de vista en caso de que sea necesario con los padres y con los niños, pero en particular cuando a veces los padres tienen algunas reticencias a que sus hijos aprendan en quechí. Creo que ustedes tienen todos los argumentos necesarios para explicarles que es su derecho y es importante que así sea. Así que, como lo hicimos la vez pasada, los invito entonces a concluir sobre este primer tema, el derecho a la educación, con una perspectiva de derechos. ¿Qué dice la Convención de los Derechos de la Infancia sobre este derecho? Dice que el niño no solamente tiene derecho a ir a la escuela, sino que además tiene derecho a recibir una educación de calidad que responda a sus necesidades y a sus aspiraciones. Y esa educación de calidad, ustedes lo saben mejor que yo, incluye una enseñanza bilingüe. Entonces estoy en el segundo punto. Ya dijimos que entonces la Convención dice que los niños tienen no solamente derecho a una educación, sino además a una educación de calidad, y que esa educación de calidad incluye, pues, en nuestro caso, visto nuestro contexto, el bilingüismo. En la escuela, entonces, lo que los niños van a aprender son cosas importantes para la vida, es decir, que la escuela debe responder a las aspiraciones y a las necesidades, debe ser útil para las necesidades de los estudiantes. En este caso, pues obviamente se trata de aprender, por ejemplo, a leer y a escribir tanto el quechí como el español, a hacer cuentas, a descubrir sus habilidades personales, a desarrollarlas
todas esas, digamos, todos esos lineamientos están contemplados en la convención. Y finalmente, un punto muy importante es que los adultos que acompañan al niño tienen la responsabilidad, y uno de ustedes lo mencionó, tienen la responsabilidad de alentar al niño o a la niña y hacer todo lo posible para que alcancen el máximo nivel de educación posible. Entonces esa responsabilidad pues nos atañe a nosotros como maestros, claramente, pero les atañe también a los padres. Les atañe a los padres y pues en el caso de Santiago, en el caso que leímos, desafortunadamente no, pues sus padres no eran muy favorables a que él continuara en la escuela. Entonces, esa sensibilización la podemos hacer con los padres de familia. Quisiera abrir la palabra para que quienes tengan preguntas, dudas, comentarios al respecto de este primer derecho que hemos trabajado, que se puedan expresar. Bueno, si por el momento no hay comentarios, también está muy bien, podemos seguir adelante y si surgen más adelante habrá oportunidades para que ustedes vuelvan a intervenir, profes. Tomo la palabra, Susana. Hay un comentario Sí, en YouTube. por supuesto. La Gracias. profesora Ana Delphi Caal nos dice, buenos días, sí es importante ya que el docente debe ser bilingüe dado que es el idioma en el área rural. Eso nos dicen en comentarios desde YouTube. Muchísimas gracias, Miguel. Si no hay más comentarios, pues este comentario obviamente va en la misma dirección de todos los que hemos escuchado hasta el momento, una unanimidad que es muy bienvenida. Me alegra que tengamos esto tan claro todos. Sigo entonces al próximo derecho que vamos a trabajar hoy, que es el derecho a ser protegido. Vamos también a empezar por la lectura de un caso que puede ser verídico y que está, digamos, contextualizado a nuestra realidad. ¿Alguien está dispuesto a leernos el caso? Buen día, licenciada. Buenos días, Mi nombre profesora es Ilsel. Ilsel. Saludo desde Yes. Con Alta Verapaz. Bueno, dice, me llamo Ana. Desde que tenía 8 años, mi abuelo abusó sexualmente de mí. Nunca le dije a nadie porque me amenazó. A los 15 años quedé embarazada y no pude ocultar mi embarazo. Así que todo se supo. Si hubiera hablado de esto con mi mamá, mi tía o mi maestra o alguna de ellas, me hubiera ayudado y me hubiera puesto a salvo. Gracias. Muchas gracias, profesora Ilsel. Bueno, aquí la idea de nuevo es primero hacerle algunas preguntas a los estudiantes para que se familiaricen bien con el caso, lo comprendan y comprendan y lo empiecen a analizar, ¿no? Entonces aquí las preguntas que sugerimos son las siguientes. ¿Por qué le pasó esto a Ana? ¿No? ¿Por qué Ana no le contó a nadie lo que se estaba pasando? Y bueno, y lo que le pedimos a los estudiantes es que tomen posición, ¿no? ¿Será que tú crees que Ana tuvo razón de no contar a nadie? ¿Por qué? ¿No? Queremos que ellos opinen sobre esta situación y nos digan, nos digan a ellos qué les parece. Entonces aquí el análisis del caso lo hacemos con una intención de invitar a los niños a que tomen posición. Todos, bueno, lo que les propongo ahora es que ingresen a Mentimeter. Ahora Miguel nos va a explicar cómo y que respondan a las preguntas siguientes. ¿Qué hubiera podido hacer Ana para prevenir el abuso? ¿Y qué hubiera podido hacer usted como docente para ayudarle a Ana? Si necesitan, puedo proyectar el caso. Aquí queda en pantalla en caso de ser necesario, Miguel. Bueno, gracias. Ahorita solo voy a proyectar un momentito lo de Mentimeter para poder ver las respuestas que tengan en el mismo. Entonces, vamos comenzando nuevamente. Ahí en el chat ya les he puesto la página de internet si están desde su computadora y el código para poder contestar es el 7696668. También a los que nos siguen a través de YouTube, pues pueden con el código que les aparece en pantalla 7696668.
las preguntas. ¿Qué hubiera podido hacer Ana para prevenir el abuso? ¿Qué hubieras podido hacer tú como docente para ayudarle a Ana? Bueno, vamos ahí a ver si en un momentito pues empiezan a llegar las respuestas. Acá nos llegan uno de las primeras respuestas. Dice, para prevenir el abuso, tuvo que haber denunciado y yo la hubiera apoyado en hacer la denuncia y buscar la ayuda psicológica a ella y a toda la familia. Ana hubiera hablado con sus papás o en otro caso con una persona de confianza. Como docente hablaría con los padres y si ellos no actuaran, llevaría el caso a las autoridades correspondientes. Vamos a ver si llegan algunos otros mensajes. Hasta el momento estos son los que han llegado. En el chat nos dice la profesora Marlene, se lo hubiera contado a sus papás. Acá dice Ana que tuvo el primer abuso, debió haber pedido ayuda con su madre y si su madre no la apoyaba, hubiera hablado con su maestra. Acá un poquito más abajo, como docente denunciar, para prevenir el abuso, Ana tuvo que haberle dicho a su maestra para hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. Lo primero que hubiera hecho Ana es no guardar silencio. Lo otro era observar su actitud y preguntarle qué le estaba pasando y luego ayudarla para hacer la denuncia justamente con los papás. Compartir la información con una persona cercana y de confianza y esa persona ayudaría a denunciarlo. Acá llegan más mensajes, confiar en un adulto y contárselo, lo que había pasado, ayudarla y solicitar ayuda psicológica. A la primera respuesta es contarle a un adulto de confianza la situación por la que estaba atravesando, para así poderla proteger. A la segunda respuesta es identificar el estado emocional de la niña, ya que ella se comporta de manera diferente. En mi establecimiento donde laboro actualmente sucedió un caso hace 3 meses. A la niña la estoy apoyando con visitar para animarla y sus clases las recibe a distancia. También la apoyé haciendo las respectivas denuncias. Vamos a ver, aquí hay algunos otros mensajes. Hay que denunciar, por eso a los niños se les instruye a que no dejen que abusen de ellos. Dice, contarle a un adulto sobre la situación que estaba viviendo como docentes. Debemos ser observadores y detectar señales de alarma en nuestros alumnos, hablar con ellos, conocer la situación en que viven. Ante estos casos debemos de actuar y debemos de denunciar. La confianza, como docente es necesario manejar esos casos con mucha paciencia y respeto y realizar la denuncia correspondiente. Acá llegan otros, no guardar el silencio y contar a personas de su confianza, buscar ayuda psicológica. Dice, es importante la comunicación de padres a hijos para evitar abusos y pedir asesoría como docente. Armarse de valor y contar lo que está sucediendo. Ayudar a denunciar al abusador y ayudar emocionalmente a Ana. Llega un último mensaje. Dice, como docentes debemos de procurar que los alumnos nos tengan confianza. Por eso es importante hacerles conocer sus derechos. Bueno, eso es lo que tenemos acá en Mentimeter. En YouTube nos dicen confianza con una persona de confianza o un profesional. Entonces, esos son los mensajes que han llegado. No sé si, maestra Marta Celia, ¿habrá algo ahí en el chat? Sí tenemos en el chat ver la actitud de Ana y preguntarle que confíe en su docente y le cuente y buscar una psicóloga. Pienso que cuando hay un abuso se nota porque cambian sus actitudes o se nota el temor que tienen y definitivamente es nuestra responsabilidad apoyarlos en todo el sentido de la palabra. Contarle a los papás y el docente debe tener conocimiento del caso para poder llevar los procesos ante la ley, hacerles exámenes psicológicos y con la ayuda del docente hay que presentar las denuncias a las instancias que corresponden. Eso es lo que tenemos en el chat. Gracias, Miguel. Gracias, maestra Marta Celia. Han llegado algunos otros mensajes acá a Mentimeter donde dice, en primer lugar, debemos instruir a los estudiantes a hablar y contar a alguien de confianza. Si alguien les hace algo,
que no les gusta. Dice, Ana debió contarle a una persona de confianza como un docente, apoyarla en hablar con sus padres para hacer la denuncia correspondiente y brindar apoyo psicológico. Acá llegan otros más. Como docente, realizar pequeñas entrevistas en los niños con el fin de conocer cómo es la comunicación en el hogar, identificar las alertas. Y como docentes debemos tomar en cuenta para orientarlos adecuadamente y que denuncien ante las autoridades. Ana no debió ocultar lo que estaba pasando. Como docente debemos observar y ser observadores de lo que está pasando con nuestros niños y poner la denuncia correspondiente. Y llega un último mensaje. Antes de leer el último, la profesora Ana Delphi nos dice en YouTube, denunciar el abuso a donde corresponde. Y acá este último mensaje de Mentimeter dice, los padres deben conversar constantemente con los hijos para generar confianza. Es necesario que el docente oriente constantemente a las y los estudiantes sobre su protección. Esos son los mensajes que nos han llegado. Susana, dejo de compartir para que usted pueda compartir su pantalla. Muchas gracias por la intervención. Entonces, muchísimas gracias por todos esos puntos de vista. Hay varias cosas que ustedes ya dijeron y que son absolutamente esenciales. Ustedes mismos dijeron que es importantísimo que instruir a los estudiantes a hablar, ¿no? Y instruirlos para que conozcan sus derechos y el hecho de que en particular tienen derecho a ser protegidos del abuso, ¿no? Muchos niños no lo saben, no saben que lo que les está sucediendo no es normal, es un problema. Entonces, esa es nuestra primera responsabilidad como docentes, ¿no? Asegurarnos de que los niños saben y entienden que es su derecho, que eso no les suceda, ¿no? Y que ellos entiendan que los únicos dueños de su cuerpo son ellos mismos, ¿no? Que nadie tiene derecho a tocarlos ni acariciarlos de forma que no les guste si ellos no lo desean, ni obligarlos a hacer nada con su cuerpo, ¿no? Y por supuesto que si alguien hace algo que les incomoda, lo primero es que ellos tienen que decir que no. Y que obviamente muchos de ustedes lo dijeron también, hablar con un adulto de confianza. Ese adulto de confianza puede ser el profesor, puede ser la madre, puede ser el padre, según cada caso, pero es muy importante que los niños tengan conciencia de todas estas formas de proceder y nosotros como docentes los podemos ayudar a conocer toda esta información. Enseguida, también muchos de ustedes hablaron de lo que podemos hacer nosotros como adultos para prevenir estos abusos. Y aquí también hubo varias respuestas en este sentido. Hubo el tema de la confianza, varios de ustedes lo mencionaron. Es decir, que es muy importante que el niño tenga confianza, o sea, que nosotros como adultos desarrollemos la confianza necesaria para que el niño se sienta cómodo de compartir con nosotros sus dudas o sus preocupaciones, ¿cierto? También es muy importante que como adultos no dejemos a los niños solos con un adulto desconocido o que no sea de nuestra entera confianza. Es importante también que sepamos dónde están, qué están haciendo, con quién están. Y bueno, muchos de ustedes lo mencionaron también, las señales de alerta, ¿no? Hay niños que por este tipo de situaciones no quieren ir a la escuela, cambian de comportamiento o no quieren ver a una persona en particular, se ponen nerviosos, cambian su actitud. Y bueno, también podemos ser conscientes de que los casos de abuso se pueden dar tanto en niñas como en niños, ¿no? No solamente las niñas pueden ser víctimas de abuso, los niños también. Y que bueno, el abusador desafortunadamente puede ser una persona desconocida, pero también puede ser, y en muchos casos es así, una persona cercana al niño y que puede ser tanto un hombre como una mujer, ¿no? Entonces, simplemente ser conscientes de que todas esas posibilidades existen y estar pendientes para poder apoyar a un niño o a una niña en caso de identificar señales de alerta. Veo que la profesora Amalia tiene un comentario. Adelante, profesora. Buenos días, doctora. Fíjese que conozco de un caso hablando sobre abuso a los niños y bueno, ahí sí que me lo contaron, pero es
ya es un caso real, es un caso que se está dando en estos momentos, ¿verdad? Y resulta que en una comunidad X de Tecpan, en las comunidades lejanas, se está dando un fenómeno de que los padres de familia están viajando para Estados Unidos, para Canadá, porque la situación económica es muy complicada. Y resulta un caso de que el padre de familia pues viajó y la mamá pues, se quedó a cargo de sus hijos. La cuestión está de que la mamá empezó a recibir a su casa a otras personas, a amigos, a personas del sexo opuesto, ¿verdad? Para satisfacer sus deseos. Y ella lo hacía sin pensar que sus hijos o sus hijas, en este caso, la estaban viendo. Y una de sus hijas, una niña, observaba qué es lo que su mamá hacía. Y ella pues tenía relaciones con hombres, ¿verdad? Que llegaban a su casa, o tiene. Y esta niña, asustada, preocupada por lo que estaba pasando, le contó a su papá que estaba en Estados Unidos. El papá le reclamó a su mamá, se pelearon, y la mamá, lejos de reflexionar, abandonó a su hija, le dio la espalda, se enojó con su hija, y ahora la niña tiene 11 años, vive con los abuelos, pero el daño psicológico que esto causó de ver a su mamá haciendo estos actos tan, bueno, que no tenía que hacerlo frente a la niña, ¿verdad? A raíz de eso, la niña cayó en depresión, aparte del daño psicológico que le causó, y ahora la niña está saliendo con un otro niño de la escuela donde esta maestra trabaja, y está saliendo con un niño de 12 años. Y dice que estos chicos están teniendo relaciones sexuales. Imagínense, edad de 12, 11 años. Y ella ya tiene una vida sexual activa. La maestra, la otra vez me lo contó, ¿verdad? Y me dice, ¿qué puedo hacer? Si lo cuento, me voy a meter en problemas, ¿verdad? Pero esta niña necesita ayuda porque la niña no quiere seguir hablando, ¿verdad? Solo se lo contó en confianza. Y si no lo cuento, dice, soy causante también de lo que le pueda pasar a la niña. Imagínense este caso, cómo poder ayudar, qué acciones puede tomar, porque es un hecho que se está dando en estos momentos, no es de años pasados, es ahora, ¿verdad? Y cómo poder ayudar, cómo proteger a la niña, ¿verdad? Porque ella ahorita ya tiene una vida sexual activa, ¿verdad? Entonces, ustedes con su experiencia, cómo podemos apoyar a la niña? ¿Qué podemos decirle a la maestra, verdad? Porque ella sí lo sabe, la directora del establecimiento lo saben, pero no se animan a poner la denuncia, eso que dicen los compañeros, ¿verdad? Pues a denunciar, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil decir claro. denunciar, porque entonces ya vienen las investigaciones, quién pone la denuncia, no sabemos ni qué tipo de personas son, están arriesgando su vida. Es muy difícil, o sea, es bien fácil decir, vamos a denunciarlo, pero realmente es complicado. ¿Qué se puede hacer en este caso? Disculpe. A mí me parece que ahí lo importante es apoyar a la niña, salvaguardando la confianza que ella tuvo en su maestra, por supuesto, y en eso me parece, profesora, que tiene usted toda la razón. Es decir, la palabra de la niña en este caso es sagrada, si ella confió eso, hay que respetar su confianza, ¿no? La confianza que tuvo en su maestra. Pero yo creo que en diálogo con la niña, la maestra puede invitarla a que acepte ayuda de una profesional que pueda acompañarla o de un profesional que pueda acompañarla para discutir estos temas, ¿no? Con ella, directamente con la niña.
pero obviamente con su acuerdo. Y yo creo que ahí lo que la profe eventualmente puede hacer es jugar un rol de mediadora entre la niña y un profesional que sea capaz de acompañarla para que ella, digamos, se trabaje esta situación. Pero no, claro, estoy de acuerdo, aquí no se trata de poner denuncias, sino de acompañar a la niña a procesar todo esto que ella vivió, que es difícil para ella en su desarrollo, ¿no? Y en el inicio de su vida sexual. Eso es lo que yo me imagino. No sé si los otros profes o los compañeros del equipo de EVI tengan otros comentarios o propuestas. Si no es el caso, pues seguimos. Sí, aquí escucho a alguien que quiere hablar. No, solo iba a comentar que realmente en este caso es muy importante la ayuda psicológica primero de la niña, que sería lo que le ayudaría a empoderarse para poder, digamos, que ya no lo cuente solo en secreto, sino que, por ejemplo, pues protegerla, ayudarla, apoyarla, porque realmente esta niña denunciar al niño tampoco es posible. Él también es un niño. Él también es un niño que realmente está llevando las consecuencias de los traumas que tiene la niña. Entonces, yo creo que aquí más que denuncias, más que ese tipo de cosas, sería un apoyo psicológico para ambos, para el niño y para la niña. Muchas gracias, Marta Celia, así es. Y veo que Floriselda también quiere participar. Adelante, Floriselda. Muy bien, sí. En cada uno de los departamentos existe también el juzgado de la niñez y de la adolescencia. En esta instancia hay especialistas, está la trabajadora social, está la psicóloga y allí la docente puede acudir no a presentar una denuncia, sino a pedir apoyo. Llega la trabajadora social y llega la psicóloga para atender a la niña y también lo hacen de forma así muy discreta y el nombre de la niña también queda como anónimo para no perjudicar a la niña también. Y eso es por un lado. Por otro lado es que en las direcciones departamentales también cuentan con psicólogo, pero a mi parecer sería mejor tratarla desde el juzgado de la niñez y adolescencia, porque también le puede quedar un precedente por la mamá, que allí por la falta de atención también de la mamá ya queda un antecedente ahí, es un delito prácticamente de la señora, pero atienden a los niños y a los adolescentes en estos casos. Únicamente. Muchísimas gracias, Floriselda, por esas informaciones también bien útiles que nos ayudan a identificar los actores que nos pueden ayudar en este tipo de casos allá en nuestro contexto. Si no hay más comentarios sobre este punto, los invito a que, como siempre, concluyamos. Lisbeth, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero respaldar un poquito la propuesta de Flori. Yo conocí un caso donde los niños tenían relaciones, unos niños de 16 y 14 años, y la niña, pues por supuesto, quedó embarazada, ¿verdad? Entonces, los papás de la niña sí fueron a un juzgado, ahí los apoyaron mucho psicológicamente y responsabilizaron a los papás. Y yo creo que eso fue muy importante de parte de las instituciones. Yo creo que cuando las instituciones actúan, dan ejemplo de que esto no es normal. Porque, por ejemplo, en la comunidad se miraba como normal, tiene 14 años y ya quedó embarazada. Entonces se veía, bueno, las patojas pueden quedar embarazadas a los 14 años, sin que el muchacho asumiera. Pero el hecho de que la familia de la niña fuera y el juzgado llamó la atención a los dos, a los papás de los dos.
Eso fue algo novedoso, porque entonces en la comunidad comentaban, lo llamaron al juzgado, a los papás de la niña. Entonces ya se dio cuenta de que esta situación no era normal ni era lo más conveniente para los niños ni para las familias. Entonces yo creo que el hacer una denuncia adecuadamente, porque es cierto, no nos podemos poner a denunciar y es difícil hacer las denuncias como dice la señora Amalia, pero teniendo acciones, motivando las formas adecuadas, las instituciones del Estado asumen su rol. Y cuando las instituciones del Estado asumen su rol, dan como un buen mensaje, indicando que esto no es, que muchas veces se da, pero no es normal, ¿verdad? Ni es conveniente para los niños que ambos tuvieron que dejar la escuela, pues por diferentes razones, ¿verdad? Así es que apoyando un poco la situación que planteaba tanto la profesora Amalia como lo que recomendaba Floricela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth. Entonces aquí tenemos ya varios elementos de respuesta. Tenemos la idea de que esta profe puede jugar un rol de mediadora, personas que puedan apoyarla psicológicamente, que esas personas pueden encontrarse en los juzgados de la niñez y la adolescencia que hay en sus localidades, y que se puede poner en marcha un proceso confidencial para proteger la identidad de la niña, y al mismo tiempo, como decía Lisbeth, responsabilizar a los padres para que, digamos, sentar un precedente para que esta niña no se encuentre de nuevo en una situación en donde está sola y enfrentándose a situaciones que ella no está manejando, ¿no? Entonces, agradezco todas las intervenciones, creo que se completan muy bien y que espero que la profe aquí que hizo la pregunta encuentre algunos elementos para poder apoyar a su colega. Si no hay más comentarios a este respecto, vamos a concluir sobre este derecho a la protección. Como siempre, nos invito a concluir con una perspectiva de derechos, es decir, alineados a lo que dice la Convención de los Derechos de la Infancia. Es decir, que los niños tienen derecho a ser protegidos contra la violencia, contra los abusos, contra la falta de cuidado y atención. Esto es un punto justamente que subrayaba Lisbeth, o la profe, o tal vez Floricelda, en todo caso, sí, tal vez fue Floricelda que dijo que también está el tema de la falta de cuidado, ¿no? Eso lo podemos señalar. Si hay un niño o una niña que no está siendo atendida correctamente, o a quien no se le están satisfaciendo sus necesidades en términos de cuidado y de afecto, ¿no? Porque también es un derecho. También obviamente está el tema de que nadie tiene derecho a tocar ni a los niños de forma inapropiada, obligarlos a tener relaciones o a hacer fotos o películas. Bueno, esto no sé en qué medida sea un problema allá en Guatemala, pero lo es en muchas otras partes del mundo, ¿no? Que a los niños se les obligue a hacer películas o fotos de carácter sexual. Y bueno, de nuevo, recordar que es muy importante que los niños sepan y tengan la confianza necesaria para hablar con un adulto cuando se encuentran en peligro, porque es esa relación de confianza y el hecho de que el niño hable, pues, que constituye el primer caso para poder apoyarlo, ¿no? De hecho, esa profesora que identificó el caso de esta chica que confió en ella, ¿no? Es un ejemplo muy, muy bonito, ¿no? Esa profe desarrolló una relación de confianza con su estudiante y su estudiante le confió esta situación y eso abre la puerta para poderle ayudar. Veo que la profesora Amanda quiere participar. Adelante, profesora. Gracias. Y la confianza pues es muy importante y todo. La situación es de que al momento de nosotros como docentes conocer ya este tipo de situaciones, también nos involucra hasta cierto punto. Entonces yo considero de que buscar uno la asesoría pues de un abogado para que él nos pueda orientar y
y que nosotros también sepamos si no estamos incurriendo en algún tipo de delito al quedarnos callados, ¿verdad? Porque al rato y también nosotros nos vemos involucrados en esta situación al momento de la niña, pues llegar tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Por estos actos. Está bien la orientación y toda la cuestión, pero también ver nuestra posición, porque hay mucho docente hoy que llega hasta caer preso porque todo el mundo lo acusa. La mamá puede decir yo ignoraba, pero la maestra no puede decir yo ignoraba porque ya lo sabe, ¿no? Entonces, ver esa parte también. Por supuesto, profesora Amanda, es importantísimo y como lo señalaba Floricelda, hay instancias del Estado que nos pueden ayudar. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos esas instancias en nuestra localidad, sepamos dónde se encuentran, o cómo las podemos llamar, ¿no? Y que en caso de encontrarnos en una de estas situaciones, como decía Floricelda, podamos, eh, podamos recurrir a estas instancias que son especializadas en tratar este tipo de casos para que nos ayuden, porque obviamente nosotros encontramos rápidamente nuestros límites para saber cómo actuar en una situación de estas, ¿no? Veo que Miguel quiere intervenir, me parece. Muy amable, Susana, gracias. Solo para hacer una anotación adicional a lo que han dicho, según el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, el registro de nacimientos de madres entre 10 y 19 años, pues lidera Huehuetenango con 4.585 madres, Alta Verapaz 4.091 y Chimaltenango 1.133 únicamente de enero a junio 2022, para que podamos tener una perspectiva de lo que han sido las madres de esas edades. Gracias, Susana, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel, por esos datos precisos, por esa pequeña investigación muy pertinente para nuestro debate. Entonces, como el tiempo pasa, veo que el profesor Rubén Darío Cal quiere intervenir. Adelante, profesor. Muchas gracias. Feliz día. Pues fíjese que como nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación y yo escuchaba la preocupación de una de las compañeras que decía de que, bueno, había que buscar apoyo de un abogado. Yo creo que no es necesario. Nosotros como Ministerio de Educación, pues siempre en las direcciones departamentales eh, existe está la oficina jurídica. Lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es reportar a las coordinaciones distritales. Luego las coordinaciones distritales se comunica en la unidad jurídica de la dirección departamental y con eso, pues nosotros tenemos todo el respaldo, vamos a tener todo el acompañamiento en todos los procesos y siempre y cuando se respeta el derecho del niño o la niña quien está involucrado en los casos y pues como docentes no lo podemos ocultar, no podemos quedarnos con la información porque si Ministerio de Salud detecta ese caso en la comunidad, entonces sí podemos caer como cómplice porque si ya tuvimos esa información. Se dio el caso acá en San Juan Chamelco de que se retiró una niña de 14 años en un establecimiento, pero bueno, lo llevaron a un casamiento y a los dos semanas el director consultó qué se podía hacer porque se retiró la niña. Entonces en el sistema, en el CIRE, se retiró, pero siempre se justifica, ¿verdad? Y en el CIRE se justificó de que por casamiento. Entonces, a las 2 semanas se dio un proceso y fue capturado el esposo porque ya tenía 18 años. Entonces,
nosotros siempre, el sistema pues siempre es revisado, es manipulado por el Estado y el docente o el director en este caso pues no tuvieron ningún problema porque ellos reportaron de la realidad y nunca cayeron en cómplice, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es importante actuar con la verdad, porque así tiene que ser, y nosotros como docentes, pues no podemos tener, eh, ¿qué? Pena, preocupación, ¿qué puede pasar con nosotros si siempre vamos a actuar de acuerdo a la ley? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rubén, por todas esas explicaciones. Es claro, muy importante el punto de vista de ustedes que conocen el sistema educativo, que conocen las instancias a las cuales se pueden referir y, claro, sus responsabilidades dentro del sistema y cómo el sistema los puede apoyar, ¿no? Eso es un aporte bien importante. Muchísimas gracias. Veo que la profesora Mónica Coy quisiera intervenir. Adelante, profesora. Buenos días a todos. Realmente son muchos los casos de niños violentados que desconocemos. Yo hace unos días me enteré del caso de un niño que, bueno, es mi alumno. Él es muy callado, tímido y a la hora de estar solicitando unos documentos a los padres de familia, me aparecía que no tenía yo el DPI de la mamá. Entonces, resulta que era la abuela la que lo había inscrito. Resulta que el niño es hijo de hermanos. Y bueno, yo no sabía, ¿verdad? El niño es muy inteligente, es muy atento. Y hace poco vinieron a hacer una evaluación, los del SINAE, aquí a la escuela. Y llenaron unas pruebas psicológicas los niños. Entonces, como son de segundo grado, le llené yo la prueba al niño y en una de las preguntas decía que a qué le tenía más miedo el niño. Entonces él dijo que le tenía mucho miedo a su mamá. Entonces a mí le empecé como a preguntar ciertas cuestiones después de eso, porque sí me llamó mucho la atención su respuesta. Algunos decían que tenían pesadillas o que le tenían miedo a la oscuridad, pero cuando él me dijo que a su mamá, o sea, a mí me pareció un poco raro, ¿verdad? Entonces empecé a preguntarle y todo, entonces fue que ya hasta la semana pasada que el compañero de preprimaria fue el que me aclaró pues que él era hijo de hermanos, que la familia no puso la denuncia por lo mismo, de la mamá, ¿verdad? Era su hijo, no quiso denunciar, la niña en ese entonces tenía 14 años y bueno, yo me imagino que ninguno de la familia recibió ni apoyo psicológico, ni el apoyo que realmente necesita, ni la niña para superar esa situación. Entonces, me imagino que para ellos ha sido complicado. El muchacho, pues, huyó, se fue, ahora vive en otra comunidad de aquí de Chamelco, pero tengo entendido que no visita a la familia. Entonces, aprovechando de que hay personas del Ministerio de Educación conectados, yo creo que es importante que como autoridades también hagan propuestas de poder desarrollar proyectos de salud mental en las escuelas. Nosotros como docentes a veces no tenemos como las suficientes herramientas. Podemos leer infinidad de libros, podemos tener información, pero no es lo mismo que un profesional de la salud apoye a estas personas que realmente lo necesitan. También tengo 2 niños estudiantes que quedaron huérfanos de mamá, entonces pienso que en las escuelas y como Ministerio de Educación es necesario que, no sé, desarrollar políticas donde haya psicólogos que puedan apoyar directamente en los establecimientos públicos. Realmente hay padres de familia que también pasan por situaciones difíciles. Nuestra salud mental en Guatemala es uno de los temas que normalmente no se hablan y que realmente necesitan atención. Entonces, yo como docente, pues podría, no sé, tener la idea, pero pienso de que esto es mucho más profundo y que
Si hay autoridades del Ministerio de Educación, ellos pueden proponer, pueden hacer propuestas para que esta sugerencia llegue a donde tenga que llegar y que pues se nos apoye en ese sentido de que haya psicólogos en las coordinaciones que puedan apoyar a los diferentes establecimientos públicos. Hay muchas personas, muchos niños que necesitan de apoyo psicológico y nosotros como docentes podemos hacer una gran tarea, pero como le digo, no es lo mismo que lo haga uno como docente, porque uno como docente le hace de enfermero, de psicólogo, de papá, de los niños, de amigo, pero no es lo mismo como tener un profesional que realmente se haya preparado para estas cuestiones. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Tomamos, claro, atenta nota también de ese comentario y de esa necesidad de tener un apoyo psicológico, ¿no? Accesible a las escuelas, a los establecimientos públicos. Bueno, como desafortunadamente está pasando el tiempo y tenemos aún un derecho más por trabajar, vamos a tomar una pequeña pausa de 10 minutos, durante la cual les voy a pedir que por favor llenen el formulario de asistencia. Miguel nos va a explicar cómo hacerlo. Nuevamente saludos, ya aquí en el chat pues les he colocado la asistencia del día de hoy. También en estos momentos se les está colocando ahí a los que nos siguen a través de YouTube el enlace para el día de hoy. Muchas gracias, Susana. Ya tenemos el 99.9% de asistencia ya ingresada. Si hace falta alguien más, ahí dejamos en el chat, como siempre, la asistencia. Le dejo compartir su pantalla, maestra. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a todos aquellos que llenaron el formulario de asistencia. Vamos a proseguir ahora con el último derecho que vamos a trabajar el día de hoy. Se trata del derecho a la igualdad. Para trabajar este derecho, vamos a empezar al revés. Les voy a preguntar a ustedes primero 4 cositas y me gustaría obtener sus respuestas a través del Mentimeter y a partir de ahí vamos a discutir. Entonces le doy de nuevo la palabra a Miguel para que nos explique cómo acceder al cuestionario en Mentimeter. Con mucho gusto. Nuevamente nos vamos a ir a Mentimeter. Estamos nuevamente con el código 7696668. Y como siempre acá en el chat yo les estoy dejando el enlace si están a través de su computadora y también le vamos a ingresar el código 7696668. Y tampoco no olvidarnos de quienes nos siguen en la parte de YouTube. Con mucho gusto les estamos poniendo ahí el código en pantalla al chat en vivo que está en YouTube y también el código 7696668 si están a través de su dispositivo móvil. Entonces, ahorita vamos a empezar a esperar las respuestas de quienes nos empiecen a escribir. En tu casa, ¿quién tortea? ¿Quién lava los trastos? ¿Quién lava la ropa? Vamos a ver. Dice todas las respuestas yo. Bueno, vamos a ver si llegan algunas otras respuestas adicionales a esta. Sería importante que supiéramos, ese yo es una mujer o un hombre quien responde. Okay. Dice mi Buenos esposa. días, licenciada, soy mujer. Ah, muy bien. Soy Entonces mamá, sería bueno que soy pusiéramos, gracias, sería bueno que supiéramos si se trata de una mujer o un hombre quien responde o quien hace las cosas. Esa es la idea. Gracias. El género, gracias. Acá dice mi esposa y mi hija mayor y un poco mi hija menor. También estamos recibiendo otras respuestas. Dice por lo regular lo hace la mamá o la esposa. ¿Quién tortea? Mi esposa. ¿Quién lava los trastos? Los dos. ¿Quién lava la ropa? Los dos. Otra respuesta dice, mis hijos, mi esposo y yo nos turnamos, a veces en la limpieza, a veces en la preparación de los alimentos, etcétera. Soy la mamá, todos tienen comisiones.
Dice, ¿quién tortea? Mi esposa e hija. Los trastos los lavamos todos por turnos, hijos e hijas, padre y madre. La ropa entre todos la ponemos a la lavadora. Soy hombre. Gracias por su intervención. Mi hijo César lava los trastos, los demás yo. En mi casa, tanto mi esposo y mi nena lavan los trastos. ¿Y quién lava la ropa? Yo, mujer, pero las actividades en casa las realizamos en familia. Dice acá, toda la familia. Número 1, solo compro tortillas. Número 2, nos tiramos entre todos, somos 4 integrantes, eso significa que se reparten entre todos. Y número 3, ¿quién lava la ropa? Yo o mi esposo, soy mujer. Dice, yo torteo y mi esposo ayuda a lavar la ropa y trastos, soy mujer. Hay otro comentario, dice, normalmente las mujeres torteamos, los trastos los lavamos entre todos. Cada quien lava los trastos que usa. La ropa, cada quien lava su ropa sucia y al estar seca, la dobla cada uno. En casa, mamá tortea, todos lavamos los trastos, hombres y mujeres. Todos lavamos la ropa a mano y a lavadora. Dice, todos colaboramos en los oficios. No torteamos, compramos tortillas. Lavo en lavadora lava los trastes mi prima. Solo se compra tortillas. Tomamos turnos para lavarlos. En apoyo mutuo, soy hombre. Como mamá, yo torteo. Los trastos los lavamos por turnos en casa, mi esposo, mis hijos y yo. La ropa la lavo. Yo y la tiende mi hija y mi hijito las dobla. Mi hermana y yo torteamos los trastos todos, cada uno lava su ropa, el de mis padres nos turnamos como mujeres. Dice, yo o compro y mis hijos varones o mi esposo, ya que nos distribuimos el trabajo, pero eso no quiere decir que mis hijos los varones no sepan tortear, lavar y cocinar, porque les enseñé a que todos tenemos manos y podemos hacer de todo. Yo torteo los trastos, mi nena y yo, la limpieza entre todos. Yo hago tortillas, todos lavamos los trastos por turnos y la ropa, pues cada uno. Dice, en mi casa compro tortillas, los demás quehaceres nos delegamos funciones. Somos 4 integrantes, mi esposo y mis 2 hijos, soy mujer. Nos repartimos los quehaceres de la casa, pero cuando tengo tiempo lavo mi ropa, soy hombre. Mi esposo y yo nos apoyamos en las tareas del hogar. Solo compro tortillas, afortunadamente tengo lavadora. Tortea mi esposa y mi hija. Los trastos los lavamos todos. La ropa todos utilizamos la lavadora. Mi esposa e hijas y yo de vez en cuando, como mi esposo, también lavo la ropa e incluso enciendo el fuego y voy al molino. Solo compramos tortillas y los trastos, la ropa entre las dos. Soy mujer. Compramos tortillas, nos turnamos los 3 integrantes, cada quien lava su ropa y colaboramos en los oficios. Soy mujer. Número 1, en casa compramos tortillas. Número 2, mis hijos se turnan para lavar los trastos. Alguna vez los ayudo, soy hombre. Maestra Marta Celia, no sé si habrá algún comentario allí en los chats, si me pudiera ahí mencionar algunos. Sí, en el chat dice madres y padres algunas veces igual. En la casa rotamos los oficios por semana. Ok, muchas gracias. Bueno, Susana, estos son los comentarios que han llegado hasta el momento, tanto en Mentimeter como el chat. Ya hemos cerrado el ciclo. Voy a dejar de compartir para que usted logre compartir su pantalla. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos y a todas los que respondieron. ¿Cuál era la idea? Pues hacernos una idea de cómo es la situación en nuestras casas respecto de la equidad de género, respecto de las tareas en casa, ¿no? Y bueno, es agradable constatar que en muchos casos, de los casos que vimos, los hombres también apoyan, ¿cierto? Tanto los hijos como los esposos. Pero ustedes bien saben, no es el caso de todos los hogares, ¿no? En algunos hogares siguen siendo las mujeres quienes asumen una buena parte de las tareas domésticas. Y eso, bueno, es el caso probablemente en algunas
casas en Guatemala, pero no solamente, en muchas partes del mundo. Entonces, ¿por qué quería compartir con ustedes estos cuestionamientos? Porque aquí tenemos un caso de Diana, de una chica que se llama Diana, que está en tercer grado. ¿Quién quisiera leerlo? Yo, licenciada. Gracias, adelante. Me llamo Diana y estoy en tercer grado. Tengo 4 hermanos, todos varones. Mi mamá y yo hacemos la comida, torteamos, lavamos la ropa y lavamos los trastos. En unos meses va a llegar otro hermanito. Mi mamá me dijo que cuando nazca el bebé, me va a sacar de la escuela porque va a necesitar más ayuda. Le dije a mi mamá que mis hermanos también deberían ayudar en la casa para que yo pueda seguir en la escuela, pero ella dice que esas no son tareas de varones. Estoy triste porque me gusta ir a la escuela, aprendo muchas cosas y juego con mis compañeros. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces aquí la idea es de nuevo un caso que podemos presentarle a los chicos y a las chicas, ¿no? Para invitarlos a reflexionar sobre estas cuestiones. Entonces aquí proponemos 2 preguntas con las cuales podemos abrir un debate. Las preguntas son, ¿consideras que sería justo que Diana deje de ir a la escuela? Y luego preguntamos al chico o a la chica, la mamá de Diana dice que cocinar, tortear, lavar la ropa, lavar los trastos no son tareas de varones. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la mamá de Diana? ¿Por qué? Bueno, esto puede ser bien interesante en el aula con los chicos porque permite que ellos expresen sus puntos de vista sin necesariamente, digamos, tener que revelar intimidades de la casa también, ¿no? O sea, es proyectarse en una situación y decir qué opinan al respecto. Y entonces, un debate, digamos, bueno, ustedes se acuerdan del debate que tuvimos en el webinar anterior alrededor del derecho al trabajo, han visto que puede ser realmente una estrategia didáctica bien interesante, en particular con temas como estos, ¿no? Que se prestan probablemente en las comunidades digamos, para charlas bien largas, ¿no? Así que yo creo que el debate puede ser bien interesante con este tipo de casos. Y bueno, invitaríamos, por supuesto, a concluir con una perspectiva de derechos, que en este caso hemos elegido abordar el derecho a la igualdad a través de las diferencias de género, pero no son las únicas, ¿no? La idea es que los niños y las niñas entiendan que la igualdad de derechos trasciende cualquier tipo de diferencias entre nosotros, ¿no? Entonces, que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, que los idiomas que hablemos, que podemos hablar idiomas diferentes, no sé, quechí, español, pero igual tenemos los mismos derechos, que podemos tener distintos colores de piel, pero tenemos los mismos derechos, podemos tener distintas creencias religiosas, igual tenemos los mismos derechos. Entonces aquí realmente el mensaje de fondo con los chicos y las chicas es que todos los niños y las niñas sí son diferentes, pero son iguales en derechos, ¿no? Ese es el mensaje de fondo que queremos abordar con ellos respecto de este derecho y que proponemos, por ejemplo, a partir de este caso. No sé si alrededor de este derecho o de esta estrategia haya preguntas o comentarios de la parte de los participantes. Buenos días, licenciada. Buenos días. Solo es un comentario, compartir la experiencia de mi mamá. Ella es prácticamente ese caso. Ella creció con varios hermanos y ella tuvo que ayudar a prepararles comida y lavarles la ropa porque ellos tenían que estudiar. Afortunadamente mi mamá como modelo para mi vida, ella fue muy luchadora y ya cuando ya estaba casada, o sea que ya no estaba con mis abuelos, ella ya casada y conmigo como hija primera, ella siguió estudiando, salió adelante y tiene un bachillerato, pero sí no tuvo la oportunidad en la edad normal, ¿verdad? De estudiante. Es un caso de muchos casos en las que pues la mujer se toma en esa situación y mi abuelito pues consideró que era mejor ayuda apoyando a mis tíos que estudiando. Entonces es algo que como
docentes, pues tenemos que considerarlo para poder romper todas esos círculos. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, profesora Rodia. Efectivamente, esa es la idea, ayudar a que a través del trabajo alrededor de este derecho, ¿no? El derecho a la igualdad, ayudemos a que evolucionen un poquito las mentalidades respecto de los roles de género que en algunas circunstancias pueden efectivamente bloquear, en particular a las niñas, para que continúen sus estudios y tengan oportunidades distintas a las de quedarse en la casa, ¿no? Veo que de nuevo, la profe que dice moto. Vicky. Disculpa, Vicky. Adelante, Perdone, profe Vicky. Perdone. Sí, fíjese que como comentario, licenciada, me parece bastante interesante este tema, ¿verdad? Este y todos los temas, porque como que, bueno, yo en lo personal me identifico con cada uno de los puntos que se han tocado, ¿verdad? En estos webinars. Entonces, fíjese de que para compartirle que sí, es muy, muy cierto y muy probable de que todo la pregunta que acaban de decir de que a veces se le niega el derecho a las mujercitas de estudiar, ¿verdad? Porque hay que ayudar en casa, porque pues adquirimos una responsabilidad que no es de nosotros, ¿verdad? Sino que es responsabilidad de los papás. Entonces yo en lo particular, pues sí, tal vez no pasé ese proceso de que me quedé cuidando hermanitos, pero por la misma situación de que mi papá se fue y nos abandonó, fuimos 4 hermanitos, pues tocó trabajar a la edad de 7 años, ¿verdad? Y solo saqué la primaria. Entonces mi mami, pobrecita, también con la mentalidad de que a las mujeres no se les da estudio, ¿verdad? Sino que solo a los varones. Entonces ella les dio educación les dio profesión a mis hermanos, ¿va? Los preparó y todo, y a nosotros, ¿no? Entonces, pues con el tiempo yo decidí trabajar y estudiar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues soy docente, ¿verdad? Pero sí les sé decir que pasé por ese proceso. Ahora bien, por otro lado, vengo también de un matrimonio donde pues mi esposo era muy machista, porque mi suegra sí lo educó, ¿verdad? Donde el hombre solo era para trabajar y era pecado que el hombre tocara un traste, levantara una escoba o algo. Entonces, pero viendo a través de, podríamos decir, de ese proceso, tuve yo muchas enseñanzas, ¿verdad? Porque pienso que la vida son procesos de enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque cuando yo tengo 4 varones, entonces esos 4 varones desde pequeños yo les enseñé, perdónenme la expresión, pero así lo digo yo, les enseñé a no ser inútiles, a no ser parásitos, les enseñé a que ellos pueden hacer el trabajo de una mujer. Entonces a ellos yo les enseñé a lavar, a planchar, a cocinar, a levantar una escoba, a hacer limpieza, o sea, ellos de hambre no se mueren, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque yo tuve que sufrir todo ese proceso, ¿verdad? De donde, pues, como le digo, vengo de una madre donde también era como machista, digámoslo así, como feminista, ¿verdad? Donde decía ella que no, que las mujeres no estudiaban porque, ¿para qué, verdad? Que era para que fueran amas de casa, nada más. Y cuando yo empecé a educar a mis hijos, pues yo tuve mucho problema con ella, porque me decía, con ella y mi suegra, me decían de que cómo era posible que yo pusiera a lavar trastes a los jovencitos o cómo era posible que yo los pusiera a cocinar, ¿verdad? Entonces les dije, no, somos seres humanos, somos pensantes, estamos en un hogar, somos un equipo donde nos tenemos que compartir, ¿verdad? Todas las tareas. ¿Por qué? Porque si queremos gente de bien, ¿verdad? Queremos gente que cambie nuestro futuro, nuestra nación, tenemos que saber educar a nuestra familia, ¿verdad? Porque de nada me sirve ser educadora en una escuela si mi casa está de cabeza, ¿verdad? Entonces, por ahí comenzamos, pienso yo, licenciada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Vicky, con toda la razón. Me parece que subrayaste un punto muy importante y es que como padres de familia tenemos un gran poder de cambio, ¿no? Tenemos como madres y como padres de familia el poder de educar a nuestros hijos según los principios que nos parezcan, digamos, los más importantes. Y en este caso, pues, usted ha logrado algo que muchos padres no logran, ¿no? Porque no es tan fácil. El hecho de lograr educar a sus hijos de manera a no reproducir esquemas con los que no estamos de acuerdo. Algunos lo logran, otros no. Así que, bueno, qué bueno que usted lo haya logrado, profe. Eso se saluda y se felicita. No sé si haya otros comentarios que quieran compartir antes de pasar a las conclusiones generales sobre los webinarios.
Tenemos un comentario en el chat. Dice, en algunas familias es normal que las niñas deban hacer los quehaceres del hogar, pero no es en todos los hogares, ya que yo he visto que muchos niños y adolescentes lavan su ropa, tortean, no con manos, sino con torteador, pero también hay hombres machistas que piensan que las mujeres son las únicas que deben hacer todo en la casa, pero ello va a depender de cómo haya sido educado en su familia, porque la actitud y el comportamiento de los adultos depende mucho de la educación que reciben en familia. Para cambiar este paradigma en el futuro, debemos cambiar nuestra mentalidad. Otro comentario dice, para poder hacer los cambios es importante empezar por uno mismo. El ejemplo es súper importante. Y la profesora Gloria Chub dice, en la comunidad donde trabajo, el machismo está muy marcado. Muchísimas gracias y gracias a los participantes por esos 3 comentarios. Efectivamente salió el tema del ejemplo, ¿no? Hasta qué punto es importante justamente para cambiar mentalidades, empezar nosotros por cambiar nuestras propias prácticas. Eso también es una reflexión bien importante. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que sugiero que pasemos a las conclusiones generales de este ciclo de webinarios. Quisiera lanzar una primera pregunta a los participantes. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las estrategias didácticas utilizadas para enseñar los derechos? Algunas de las estrategias que utilizamos estos últimos días, ¿alguien nos las puede compartir? ¿O darnos 1 o 2 ejemplos de esas estrategias? Debates, licenciada. Debates, muy bien. ¿Qué más? La lluvia de ideas y preguntas. Lluvia de ideas, preguntas, alrededor de qué tipo de temas o de, en fin, alguna cosa que oriente esa lluvia de ideas, de pronto, profe Vilma. Acerca de los derechos, ¿verdad? Cómo se viven, cómo se practican en la familia, entonces, en la escuela. Muy bien, entonces efectivamente hemos hecho muchas lluvias de ideas alrededor de casos muy precisos, ¿no? Es decir, que cada uno puede un poquito hablar de sus propias experiencias, pero en todo caso siempre hacer vínculos entre esos derechos que son tan abstractos, ¿no? Y la vida cotidiana, que es la nuestra todos los días en nuestras comunidades, ¿no? Gracias, profe Vilma. ¿Alguna otra estrategia que hayan recordado? De pronto, la pregunta la puedo hacer de otra manera. A partir de los análisis de casos, ¿cierto? Siempre hemos trabajado los derechos a partir de un caso. Y hemos formulado preguntas alrededor de esos casos, preguntas que tenían distintos tipos de intenciones. ¿Recuerdan un poquito cuáles pueden ser esas intenciones detrás de esas preguntas? ¿Qué podemos hacer con esos casos? Aparte del debate, ¿no? Que realmente es una estrategia que funciona bien en algunos casos. Pero cuando no hay debate, porque en realidad el punto de vista es bastante común, digamos, hay derechos en los cuales estábamos todos de acuerdo, entonces no había debate. ¿Qué más podemos hacer para trabajar esos casos? Yo creería que los talleres, ¿verdad? Que se vean claramente, exponer temas que sean verídicos, ¿verdad? Y buscarle solución a cada una de ellas para llegar a una conclusión, ¿verdad? En qué se les puede ayudar en forma directa, porque muchas veces callamos para no perjudicar a la familia o simplemente para no tener problemas en las comunidades. Entonces, guardamos silencio y cuando guardamos silencio nos volvemos parte del problema también. Muchas gracias, profe Leticia. Efectivamente, hay un punto bien importante respecto de algunos derechos, en particular el derecho a la protección, ¿no? Que vimos juntos. Y ahí me parece que la estrategia clave es la información, es decir, la información que tiene que tener el maestro respecto de cómo proceder en caso de identificar un caso y la información que tiene que tener el niño para estar seguros de que en caso de que se encuentre en una situación de peligro o de abuso, comunique, ¿no? Entonces ahí el tema es informar para prevenir, ¿no? Informar para prevenir, eso también podemos ponerle un nombre de una estrategia que podemos utilizar con los niños
para trabajar algunos derechos. ¿Alguna otra idea de cómo podemos trabajar esos casos concretos alrededor de los derechos? Tenemos en el chat, la profesora Mercedes Chun dice, estrategias de análisis, sería de causa y efecto. Muy bien, entonces entender por qué las diferentes personas involucradas en un caso particular, en una situación particular, actúan en la manera como actúan, ¿no? Es lo que de pronto entiendo por ese aporte de la profesora que habló en el chat. Eso, bueno, lo podríamos decir efectivamente, análisis de caso en términos de analizar las causas y las consecuencias de las acciones de las diferentes personas involucradas en ese caso. Eso efectivamente es bien importante que los niños puedan entenderlo. ¿Alguna otra idea? Aquí también en el chat, además de las estrategias, porque la pregunta está en función de las estrategias didácticas que utilizamos, ¿verdad? En estos días, pero la profesora Gloria Chu menciona que una buena estrategia que podría trabajarse es el árbol de problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Tomamos nota también de esa estrategia que efectivamente no hemos abordado aquí, pero que podríamos claramente trabajar con temas como este. Les voy a compartir, no sé si hay más. Aquí veo también que en el chat nos dicen el mural informativo. Muy bien, el mural informativo. Bueno, muy bien, todas esas son ideas a presentación de casos reales y sus actividades. ¿Nos dice alguien más? Preguntas del por qué, cómo y tratar de dar solución al caso. Entonces, efectivamente, el tipo de preguntas que se hacen alrededor de un caso particular son bien importantes. Hay que echarle mucha cabeza a las preguntas que hacemos a los niños alrededor de un caso para orientar bien la reflexión y el análisis. Y aquí la profesora Leticia nos dice en el chat que los niños se empoderen de sus derechos y que los hagan valer en su momento. Sí, eso también, eso de alguna manera, diría yo, es uno de los objetivos de la enseñanza de los derechos, ¿no? En eso estamos de acuerdo, que si estamos promoviendo la enseñanza de los derechos en el aula, es efectivamente para que los niños se empoderen y los puedan hacer valer. Aquí hay otro profe una profe que nos habla también de carteles informativos. Muy bien, entonces voy a compartirles en mi pantalla algunas de las estrategias que trabajamos en estos últimos días. A partir del análisis de casos, ¿qué tipo de estrategias implementamos? Algunas de ellas ustedes las mencionaron con otras palabras, pero la idea está. El tema de comprender distintos puntos de vista. Esa la mencionó alguien diciendo que era importante entender las causas y los efectos, ¿no? De alguna manera es esto lo que queremos decir a través de esto. ¿Por qué las personas involucradas en una situación particular actuaron de esa manera? Y por qué, digamos, es importante que algunas de ellas de pronto revisen sus comportamientos y que nosotros como niños o como niñas seamos conscientes de que esos comportamientos no son adecuados, ¿no? Y que debemos ser críticos hacia esos comportamientos. Entonces, tomar distancia respecto del caso, analizar los puntos de vista que se presentan en ese caso y ser críticos ante esos puntos de vista. Una cosa que tratamos de hacer a través de las preguntas que formulamos en esos casos fue permitirle a los niños tomar conciencia de su propia situación. El estudio de un caso puede ser una invitación para que un niño o una niña reflexione sobre su propia situación, ¿cierto? Tome conciencia de un problema que él o ella está teniendo o que algún amiguito está teniendo o de cosas que de pronto en su casa podrían cambiar, ¿cierto? Entonces, ese movimiento de reconocerme en un caso de otra persona para reflexionar sobre mis propias prácticas, eso también es bien importante en el trabajo sobre los derechos. Hemos visto varias veces que hemos invitado a los niños y a las niñas a que tomen posición.
Es decir, que es importante que ellos se hagan una opinión. Eso no quiere decir que la primera opinión que ellos tengan sobre un caso sea la última. A través del debate, por ejemplo, podemos hacer evolucionar esa opinión en caso de que el niño o la niña no haya tomado en cuenta todos los elementos que quisiéramos para hacerse su opinión, ¿no? Entonces el debate es una buena forma de hacer evolucionar las tomas de posición o hacer preguntas, ¿no? Pero es importante que el niño dé su opinión, que se exprese, que diga, bueno, yo pienso esto, bueno, ahora hablemos, ¿no? Ahora hablemos, debatamos, miramos si tu opinión sigue siendo la misma después del debate. Aquí en el chat nos dicen organizadores gráficos y mapas mentales. Estas estrategias permiten que los niños den a conocer sus pensamientos en base a los conocimientos previos. Muy bien. Diario de vivir del niño para que se exprese con libertad. Muy bien. Dibujos que podemos darnos cuenta de las vivencias de los niños. Muy bien. Entonces, todas estas ideas que nos están dando el chat son maneras en que podemos invitar efectivamente a los niños a informarnos sobre su situación y de pronto a compartir con nosotros sus conocimientos previos al respecto. Bueno, también vimos que algunos profes insistieron sobre la importancia de informar para prevenir, ¿no? La importancia y eso lo podemos hacer, bueno, a través de, por ahí vi que alguien decía carteles informativos o carteles, algo así, carteles informativos, efectivamente, para la prevención de abusos. Bueno, hay otro tema que es bien importante y es caracterizar sus propias prácticas, es decir, bueno, en el caso que estudiamos, yo qué sé, Santiago se comporta de tal manera, pero yo cómo me comporto, ¿no? Siempre ese ir y venir entre el caso que se estudia y que de alguna manera constituye un espejo, ¿no? En el cual el niño se puede mirar para tomar conciencia de cómo está él o ella actuando o cómo están actuando las personas alrededor de él o ella, ¿no? Ese ir y venir es bien interesante. Bueno, ya ustedes mencionaron obviamente los debates y un punto en el cual quisiera insistir es la importancia siempre de concluir todas esas estrategias con una perspectiva de derechos, es decir, acuérdense que en este tema de derechos, de alguna manera el derecho es nuestra brújula, ¿no? Como nuestra orientación en los debates, en las posturas, etcétera. La idea es que no dejemos que los niños se pierdan en esa infinidad de puntos de vista que pueden existir alrededor de un caso o de una situación. La idea es que al final de la actividad los niños culminen con una conclusión clara que permita orientar sus posturas y sus acciones con una perspectiva de derechos, ¿no? Y eso lo hemos tratado de hacer en cada uno de los casos que hemos trabajado. Otra pregunta que quisiera lanzarles a ustedes. ¿Consideran que hay derechos más importantes que otros, sí o no? ¿Por qué? Licenciada, considero de que no hay uno más importante que otro. Están en el mismo nivel de importancia en el sentido de conocimiento y de compartirle esa información a los estudiantes y que todos sepamos cuáles son y de qué nos podemos valer. Sin embargo, también es importante que los estudiantes puedan como que ahondar un tema determinado cuando es una situación personal, cuando es una situación en la que el alumno o el estudiante esté pasando y viviendo. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Sí, efectivamente, tiene usted toda la razón. Todos los derechos son igual de importantes porque son interdependientes. Vamos a ver eso qué quiere decir más adelante, pero efectivamente todos los derechos son igual de importantes. No hay una jerarquía de derechos en la Convención de los Derechos de la Infancia. Todos están al mismo nivel. Y claro, otro punto que es bien importante que usted señala, profe, es que sin embargo, pues hay algunos derechos que se ven más vulnerados que otros en ciertos contextos, ¿no? Entonces es interesante trabajar en particular sobre los derechos que se ven más vulnerados
para ayudar a prevenir, ¿no? Desde ese punto de vista que a veces elegimos, por ejemplo, la elección que hicimos en este webinario de trabajar alrededor de los 6 derechos que elegimos, pues fue porque hicimos un diagnóstico para ver cuáles eran los problemas más graves de violaciones de derechos que estaban viviendo los chicos en estas comunidades. Y es por eso que elegimos, digamos, trabajar esos derechos. Pero por supuesto que todos los derechos son igual de importantes. Veo que el profesor Oscar tiene un comentario. Adelante. Gracias, muy buenos días, licenciada. Así como usted lo mencionaba y lo mencionaba también la licenciada Rodia, que todos los derechos son importantes, pero también conllevan también responsabilidades, y usted lo decía muy claro, somos nosotros o las mismas instituciones son las que empiezan a priorizar cuáles son los más importantes. Por el caso de la cual hemos estado hablando estos tres cursos o 3 sesiones que hemos tenido. Entonces, estas 3 sesiones que hemos tenido, creo que aquí nosotros ya llevamos más nociones cómo podemos abordar ciertos derechos que han sido vulnerables hacia los niños. Entonces, creo que aquí también nosotros tenemos un papel muy importante como formadores de enseñarle a los niños cómo deben de ser y que cada derecho, como se lo vuelvo a repetir, tiene una responsabilidad para que así nosotros podemos empezar a formar a niños, jóvenes, con criterio propio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Tenemos 3 comentarios muy interesantes en el chat. La profesora Leticia Catalán nos dice, creo que todos son importantes ya que cada uno se conecta con los otros para un bienestar integral. Todos los derechos son muy importantes para la vida y la integralidad del ser humano. Todos son importantes ya que van al mismo punto. Todos los derechos son importantes sin excepción. Alguna desde tener un nombre hasta conocer la importancia de la obligación que cada uno conlleva. Todos los derechos son importantes porque cada uno protege la integralidad de los niños y niñas. Me parece muy interesante porque en todos estos comentarios se hace referencia no solamente a la importancia y en igualdad de los derechos, sino a la vinculación entre derechos. Efectivamente, así es. La noción de la interdependencia de los derechos es muy importante y aparece muy claramente en esas respuestas, y eso me permite ir al punto siguiente, que es resaltar que los derechos son interdependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que, como bien lo dice la palabra, pues dependen los unos de los otros. Hay un niño en una de las clases en las que trabajamos aquí en Suiza que nos dijo algo muy bonito que quisiera compartir con ustedes, que nos dijo que los derechos son como los dominós. Si se cae uno, los demás derechos también se caen. Ese niño entendió muy bien el tema de la interdependencia de los derechos. Generalmente, de hecho, en esos casos que trabajamos hoy, ustedes podrán darse cuenta de que si bien pusimos el acento o resaltamos el análisis de un derecho en particular, muchas veces en esos casos en realidad están en juego muchos otros derechos que pueden verse vulnerados cuando ese niño o esa niña pues no se les respeta, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a dar su opinión, etcétera. Generalmente eso desencadena digamos, una dinámica de violación de derechos que puede ir mucho más allá de un solo derecho, ¿no? La violación de un derecho puede efectivamente generar la violación de otros derechos. Entonces eso está efectivamente muy bien que lo hayan entendido, profes. Y bueno, quisiera también compartir con ustedes cuáles son los siguientes pasos ahora que los webinarios han llegado a su final. Quería compartir con ustedes el hecho de que estamos en proceso de crear un material didáctico que está basado en los webinarios y que les va a permitir a ustedes, profes, implementar en las escuelas, digamos, estas estrategias que hemos trabajado juntos. El material apenas esté finalizado va a estar disponible en formato digital para todos aquellos que lo deseen, y pues esperamos realmente que ustedes hayan quedado motivados para utilizarlo con sus estudiantes. Y pues sobre todo quisiera también agradecerles a ustedes su participación, porque
ese material va a incluir, la razón por la cual, digamos, estamos realizando este material después de los webinarios es que este material va a incluir muchos de las discusiones, de los casos que ustedes nos han compartido, de los debates que hemos tenido, con miras a que, digamos, todos esos puntos de vista que ustedes han expresado, esas experiencias tan enriquecedoras que ustedes han expresado, puedan nutrir el material y ustedes puedan realmente tener algo pertinente y contextualizado para trabajar con sus estudiantes. Entonces, quisiera agradecerles a ustedes por su participación activa que va a enriquecer ese material didáctico. Veo que la profe Vilma, ya me acordé, tiene un comentario. Adelante. Licta, perdone, este material, ¿dónde o cómo lo podemos adquirir? Perdone. Porque a mí sí me interesa, de verdad me interesa mucho que el material que ustedes están preparando, pues, sea de gran utilidad, no solo en lo personal, sino que también para mis chicos, ¿verdad? En las escuelas. Por favor, licenciada, ¿nos podría decir? Gracias. Sí, nosotros yo dejo que los colegas del equipo de pronto den una respuesta más precisa en términos de cómo podemos comunicarles el material después, pero me imagino que les podríamos escribir un correo, ¿no? No sé si Martesalia o Lisbeth quieran responder, cómo nos podemos comunicar con los participantes una vez que esté listo el material para enviárselo. Yo pienso que se los podemos enviar por correo a todas las personas que se inscribieron en el Classroom. Miguel me corregirá si no es así. Sí, maestra, nosotros tenemos ahí en Classroom a los distinguidos profesores y profesoras que se han unido. A quienes aún todavía no lo han hecho, yo con todo gusto en este momento pues estoy colocando nuevamente en el chat el enlace de invitación para la misma. Entonces acá en el chat tienen la invitación para Google Classroom para poder seguirnos ahí y ahí pues ya se les hará la formal invitación, las directrices de cómo recoger el material, si se les envía por correo electrónico o si se publica a través de Google Classroom. Entonces, nuevamente, a quienes están pidiendo ahí el enlace para inscribirse, con mucho gusto, ahí está Google Classroom. Gracias, maestra Martesalia y maestra Susana. También tal vez ampliarles a los profesores que es importante que se unan a Google Classroom porque ahí están las presentaciones que tú hiciste y también van a estar los videos, el link para que si quieren recomendar ver los videos a sus compañeros de escuela, los directores o a veces tal vez con alguna sesión de padres de familia, entonces ahí van a poder tener los enlaces para todo el material que se trabajó en estos 3 webinarios. Sí, muchísimas gracias, Lisbeth, por esos complementos de información bien importantes. No sé si haya más preguntas o comentarios. De lo contrario, podemos pasar, no veo más manos levantadas. Ok, entonces podemos pasar al último punto de este webinario, como les comentaba al inicio. Quisiéramos su colaboración para ingresar a Google Forms y responder a un cuestionario de cierre sobre estos webinarios. Para nosotros es muy importante tener su punto de vista sobre estos webinarios con miras a mejorarnos, obviamente, y con miras a saber en qué medida fue útil para ustedes o no este proceso. Es bien importante para nosotros saber eso y esa es la intención de las preguntas que les vamos a hacer en el cuestionario. Así que es una evaluación más que todo para nosotros mismos en el sentido de que es importante que podamos mejorar esta propuesta en los años que siguen si la seguimos proponiendo. Así que ya Miguel les puso en el chat el link para acceder al cuestionario de cierre. Agradezco a todos ustedes que nos ayuden con ese ejercicio. Y bueno, agradezco de nuevo su participación en este proceso. Agradezco también muy especialmente a los formadores del equipo EVI y a Miguel, que nos ha ayudado con la parte técnica. Esto ha sido un proceso realmente de co-construcción con el equipo que ha sido realmente muy bonito. Gracias y felicitaciones a todos los que contribuyeron y a los que participaron. Espero nos podamos encontrar en una próxima ocasión.
Muchas gracias, Susana. Pase feliz tarde. Un abrazo. Gracias, Susana. Gracias por todo, Susana, que tengas buen descanso, feliz noche para ti, gracias por tu tiempo y todos compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan Muchas muy buena gracias, doctora Ana. Muchas gracias. Dios les bendiga.